Buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en Actualidad. Precisamente las imágenes que veíamos al inicio forman parte del programa de protección del recurso hídrico que desarrolla Coope Santos y que le valió recientemente para obtener el primer lugar en el galardón a las buenas prácticas de la economía social solidaria en la categoría Territorios Sostenibles Grandes Empresas. ¿Cómo ganó Coope Santos este galardón? Bueno, precisamente por ese compromiso que ha demostrado en los últimos años protegiendo las fuentes hídricas de la zona electrificada. Pero justo para conocer más sobre esta importante iniciativa, hoy nos acompaña el señor Ronald Ilama Hernández, jefe del Departamento de Gestión Social de Coope Santos, quien además coordina este programa. Muy buenas noches, don Ronald, gracias por acompañarnos en la actualidad. Muy buenas noches, Juan. Gracias a usted por darnos la oportunidad y de generar un poquito de diálogo con respecto a este programa. Muy importante tema y de paso felicitarles por este reconocimiento que se les da. Y para iniciar en materia, don Ronald, ¿cómo toma la cooperativa este reconocimiento? Bueno, desde antier que hemos recibido el galardón, que fuimos citados por el Banco Popular para recibirlo, hemos venido pues pensando, ¿no? Uno a veces debe también ubicarse, es decir, qué significa para la empresa. Definitivamente nos llena de mucha satisfacción, principalmente mucha satisfacción, porque es un programa que ha venido, data ya desde el 2002, donde nace el acuerdo de la Asamblea, 2004, donde empieza a operar, y todo lo que hemos pasado en el campo, las vivencias, la forma de llevarlo a cabo, cómo ha sido posible conseguir que se den las cosas, que es la diferencia entre cuando uno planea algo y lo consigue. Definitivamente tenemos que decir que es muy satisfactorio para nosotros y que también nos puede servir como un indicador que pocas veces se da o lo tomamos en cuenta de que el norte, que la hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, lleva a la cooperativa en materia de términos, en materia de temas medioambientales, vamos bien. Que hay mucho que hacer, sí. Que hay que ir despacio porque precisa, sí. Y obviamente el recurso hídrico, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, es fundamental y tenemos que trabajarlo. Nos tiene que preocupar a todos, pero más que preocuparnos, nos tiene que ocupar. Y esa ocupación que nosotros hemos hecho a tratar de proteger junto con las comunidades a través de las asadas, hoy hay un fruto, ¿no es cierto? Yo creo que es definitivamente nos llena de mucha satisfacción. Don Ronald, ¿qué considera usted que fue determinante para que el jurado le diera esta distinción? Decir lo que hacemos. El programa puede decirse que habla por sí solo. El tema del recurso hídrico es un tema actual que ocupa y preocupa, como dije, a todo el mundo. A todo el mundo. En este momento hay muchísima gente a nivel de naciones, a nivel de continente, a nivel de países, a nivel de cantones, a nivel de comunidades, preocupados a nivel de ONGs, de movimientos sociales, de la economía social, solidaria, que participa desde las asadas, desde las juntas de educación, desde los grupos de base comunitaria y cooperativas como la nuestra. Definitivamente lo que nos lleva a pensar es que es un tema de actualidad, ¿sí? Que es un tema de ocuparse. Y por supuesto que, bueno, había que cumplir con una serie de requisitos porque podemos verlo más adelante. El jurado que califica, en el caso de este galardón que recibe Coope Santos de parte del Banco Popular, es un jurado de muy alto nivel. Entonces, podemos decir que la forma en que se presenta, la forma en que se da a conocer el programa, pues fue clave también pues, para que nos seleccionaran. Bueno, y precisamente es una forma en la que Coope Santos demuestra su compromiso con la protección del medio ambiente, porque muchos se podrán preguntar por qué le puede interesar a una cooperativa de electrificación la protección del recurso hídrico, pero justo usted lo decía, están llamados a lograr ese equilibrio. Bueno, cuando en Coope Santos nos refieren o nos referimos o nos consultan sobre por qué Coope Santos, cuál es el sentir de haber pensado meterse en este programa,
siempre tenemos que decir lo siguiente: hay una misión claramente definida que ya data desde más de 15 años, y la misión contempla que lo que haga Copesanto, la empresa que desarrolle Copesanto, las empresas que desarrollen las actividades donde esté participando, lo hagan en armonía con la naturaleza. Decirlo es muy fácil, ¿no? Decirlo es muy fácil, ocuparse es un poco. Este programa particularmente tiene algo importante, tiene varias particularidades, pero una de esas es que es un programa, una iniciativa, una idea, una inspiración, si se podría decir, porque si uno lo analiza, qué fue lo que sucedió en la mente, en su génesis de este programa, de la propuesta que hizo don Jorge Luis Mata Bustamante, si no me equivoco, de Tabarcia de Mora, en aquella asamblea en el 2012, cuando propuso que la cooperativa invirtiera recursos para proteger el agua. Eso fue lo único que él propuso. O sea, él no dijo adquiérase, luego se le dio forma, ¿sí? Pero esa idea, yo siempre lo he dicho, pensando en todo lo que hemos hecho y llegar acá y que se nos esté reconociendo a nivel nacional como programas como estos, es porque fue inspirado y alumbrado por alguien. Todos sabemos por quién. O sea, ahí hubo una inspiración, ahí hubo la iluminación de alguien que dijera que Copesanto se entrara a eso. En algún momento lo mencionaba nuestro gerente, don Patricio, cuando se le entrevistaba, cuando recibía este galardón, yo poniéndole atención decía, esto es una iniciativa es de todos los asociados, y él decía algo muy cierto. Sí, es cierto, en este momento hay muchísima gente, muchísimas organizaciones, muchísimos países trabajando por este tema. Sí, sí, claro, eso es importantísimo. Hay gente como hormiguitas agregándole, desde plantar un árbol, por ejemplo, desde programas como el programa de Bandera Azul, que lo que busca es economizar, ahorrar energía, ahorrar agua, todo eso. Desde, posiblemente en este momento haya en las escuelas maestros refiriéndose a los niños para poder enseñarles y instruirlos en todo este tema medioambiental. Todos estamos aportando, ¿no? Y vale, ¿no? En buen momento que en el caso nuestro se nos reconoce esto. Unos aportan más, otros menos, pero eso es una situación de toda la sociedad. Y repito, Juan, yo creo que es muy importante recalcar desde la misión misma, luego en los objetivos estratégicos, luego en la estrategia, luego en los planes de trabajo que nos ocupan, y por supuesto que hay actores que vamos a citar luego, porque a la hora de ejecutarlo entran muchos actores, ¿verdad? Un programa sin duda alguna que ha sido gracias al aporte de todos los asociados de Copesantos y que en esta oportunidad se le reconoce ese esfuerzo por proteger el agua. No se separen, ya regresamos con más de actualidad. Ya regresamos con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. Gracias por continuar en compañía de Actualidad, hoy conversando sobre los esfuerzos de Copesantos por proteger el agua y que le valieron recientemente para obtener el primer lugar en el galardón a las buenas prácticas de la economía social solidaria en la categoría Territorios Sostenibles Grandes Empresas. Nos acompaña el señor Ronald Vilama Hernández, jefe del Departamento de Gestión Social, quien también ha liderado este importante proyecto. Bueno, Ronald, ya veníamos hablando antes de ir a comerciales sobre lo que ha significado para la cooperativa este reconocimiento que otorga el Banco Popular y quisiera que nos comente cuántas son las propiedades y cuántas son las personas que se benefician con este proyecto que ha ido creciendo paulatinamente. Ok, el programa ha capitalizado hasta el momento, o sea, hemos conseguido obtener 140 hectáreas, más o menos media hectárea, qué sé yo, y esto lo tenemos en convenio con 24 asadas. 24 asadas en donde, si la memoria no me falla, habrán 2 o 3 cantones que no tienen representación de los cantones que sirve Copesantos, unos en su totalidad, otros parcialmente. Estas propiedades se dan en administración, en un convenio con las asadas, para que sean las asadas quien las vigile, quien las cerque, quien las rotule, quien las reforeste. Que dicho sea de paso, también hemos estado haciendo lo nuestro
en la colocación de árboles para que sean plantados principalmente para en estas zonas. Así es. Y que más adelante vamos a ahondar en ese tema, que es muy Claro, importante. claro, porque hay algo importante sobre eso. Lo de la siembra de árboles es un tema que hemos venido también capitalizando conocimientos sobre ese tema. Es interesante ver cómo cuando decimos plantar árboles, pero no es... ¿Aproximadamente cuántas personas se benefician, don Ronald, con este proyecto? Mire, eso es un dato que cae siempre cuando nos referimos, tenemos que jugar un poquito con los números. Estas 24 asadas que están gozando de este beneficio andan alrededor de unas 7,000 derechos de pajas de agua, entendiéndose una paja de agua que es una familia. ¿Okay? Entonces, si pensamos que en cada una de esas familias hay un promedio 5 miembros, que es el promedio más o menos en la zona rural, entonces imagínense, estamos hablando de 35,000, 40,000 personas ahí. Pero cuando uno habla de esta parte del recurso hídrico, los números a veces no le calzan y no tienen que calzarle, porque no solo la familia, ahí hicimos una operación matemática, nos dimos cuenta que 7,000 por 5 ya tenemos ese resultado. El agua no tiene, ni tiene precio, pero ni tiene, es casi incalculable darse cuenta uno cuánta población, porque el simple hecho de tener una comunidad que cuenta con el preciado líquido en cantidad, perdón, en continuidad y calidad, que es muy importante. Eso es importantísimo. Eso significa que en esa comunidad hay calidad de vida, no solo para sus habitantes, sino para quien lo visite. ¿Verdad? El ser humano anda por todos lados moviéndose en el mundo, entonces llegar a un lugar, como lo decía el otro día en alguna oportunidad, y no me canso de decirlo, que le digan a uno, voy para X comunidad, ok, vamos a una gira, vamos a pasear, lo que sea. Pero resulta que a esa comunidad hay que pasar al supermercado para comprar agua y llevarnos porque ya no se puede tomar agua porque no es potable. Eso es un indicador de decir, ups, ahí sucede algo, es una limitación. Y eso no es calidad de vida. Entonces, y que al final todo esto tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Claro, no, por supuesto, pero el asunto es que el tema... agua potable. Así es, Juan. Mire, el tema del agua es un tema de salubridad, de salud pública. ¿Verdad? Sabemos que el cuerpo humano está compuesto por X cantidad, 75% de agua, sabemos cuánta agua hay en el mundo, sabemos cuánta agua de esa está contaminada, sabemos cuánta agua hay en el mar, cuánta agua ya se está sacando del mar para quitarle la sal para poder ser potable, todo eso está ahí. Pero es un asunto de salubridad pública, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez que pasan los años, conforme pasan los años y vamos experimentando más, nos damos cuenta que el programa al final no es tan simplemente, tenemos esas áreas, están protegidas y ahora podemos ahondar un poquito qué está sucediendo con la flora y la fauna en esas propiedades sí. Y qué está sucediendo con la captura, el almacenamiento de oxígeno, que también estamos tratando de medir y toda esa cuestión. Entonces, es ni más ni menos que proteger la naturaleza. Así es. Don Ronald, muchos se podrán preguntar en sus hogares de dónde provienen los recursos o cómo Copesantos genera los recursos para comprar estos terrenos. Okay. Eso es sumamente importante. Cuando usted me consulta qué significa para la cooperativa, yo le voy a decir, lo hemos estado analizando también, incluso ayer hacíamos un comentario a nivel del Consejo de Administración. Uno podría utilizar este tipo de cosas para hacer publicidad, para hacer filantropía, para hacer una serie de cosas y decir, mira, estamos muy orgullosos porque... Pero mucho cuidado con esto, es parte de la obligación de la cooperativa. Número uno, porque es un programa, como dijimos, que nace en el seno de la base asociativa de la Asamblea. Es un mandato de la Asamblea. Estamos cumpliendo con el mandato de la máxima autoridad, que son los dueños de la cooperativa, número uno. Número dos, son recursos de todos los asociados. Entonces, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad dar cuentas, que es diferente a hacer publicidad. Yo estoy obligado a dar cuentas. Bueno, si a la hora de dar cuentas por ahí lo pillan a uno diciendo que nos sentimos muy orgullosos, eso también se vale, ¿no es cierto? Claro. Porque es parte, ¿no? Pero aquí principalmente, más que decir y salir a la luz pública a decir orgullosamente que hicimos,
también el tinte debe ser más hacia dar cuentas, hacia rendir cuentas. Sobre lo que se ha venido haciendo. Sobre lo que se ha venido haciendo, exactamente. En buena hora, todo esto está muy bien, excelente, nos satisface muchísimo, pero vale, lo aprovechamos principalmente. Eso es parte de la responsabilidad y es parte de la transparencia con que las cooperativas o las organizaciones de la economía social solidaria deben de trabajar. Los recursos vienen de los excedentes. Al inicio, tal y como lo hemos informado en otras oportunidades, nació la idea de que fuera de la Reserva de Bienestar Social. La Reserva de Bienestar Social en todas, absolutamente todas las cooperativas debe existir, que es por ley, es un porcentaje de los excedentes. El único pequeño y gran detalle es que si no hay excedentes no hay reserva. Por eso ojo al asunto de que tenemos que tener excedentes. Luego nos hacen la observación el ente supervisor de las cooperativas de que no es posible y luego se toma la recomendación del ente supervisor y también por recomendación de la asamblea y por acuerdo de asamblea se crea una reserva directamente, ya no de la reserva de bienestar, sino directamente de los excedentes. De allí viene el dinero. Que es el que permite hacer estas compras. La financiación. Que más adelante, al regreso de esta pausa comercial, vamos a conversar sobre el procedimiento para la adquisición de estos terrenos que protegen las nacientes de las comunidades que forman parte de la zona electrificada por Copesantos. Ya volvemos con más de actualidad. Ya regresamos con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. ¿Es posible que las organizaciones vuelquen su mirada a la protección del agua para garantizar su sostenibilidad? Precisamente eso es lo que ha hecho Copesantos desde el 2004, gracias al aporte de todos los asociados y cuyo esfuerzo fue reconocido recientemente. Don Ronald, bueno, un tema que sin duda alguna nos debe de llamar la atención, pero usted lo decía al inicio, no solamente llamarnos la atención, sino también ocuparnos. Y eso es en lo que ha estado Copesantos. Quisiera saber cuál es el procedimiento que realizan las asadas, por si en este momento hubiera alguna persona que forma parte de alguna asada y está interesado en obtener recursos de este programa, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es la mecánica? Ok, eso es muy importante. El programa es administrado por una comisión del Consejo de Administración, ¿verdad? A la administración nos corresponde la ejecución propiamente, lo que es la logística, toda esta cuestión. Entonces, la asada interesada hace la solicitud hacia esa comisión, dirigida a Copesantos, una nota diciendo tenemos las nacientes de agua en aquel lugar, ya conversamos con el dueño o no hemos conversado y queremos saber dónde hay recursos para esto. Y si ya conversaron con el dueño, mucho mejor, porque ya irían con un paso adelante en cuanto a eso. Muchas veces la gente se da cuenta del programa, pero no saben cómo funciona, entonces prefieren acercarse primero, entonces le damos las instrucciones, los acompañamos. Siempre se pide como requisito que exista un ente con capacidad jurídica. No dice específicamente que sea asada, con capacidad jurídica, porque puede ser una asociación de desarrollo, no sé, puede ser una cooperativa, puede ser alguien de esa comunidad, un ente jurídico. ¿Y por qué esto? Porque el proyecto tiene que ser sostenible. Es decir, tiene que haber compromiso de la comunidad a través de este ente jurídico. Y lo ideal, que es lo que hemos hecho hasta la fecha, es que sean asadas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las asadas fueron creadas por ley precisamente para la administración del preciado líquido y que tienen que preocuparse. Que dicho sea de paso, usted cita algo muy interesante. Ya es increíble ver que ya hay muchísimas asadas que están haciendo lo suyo. Es más, cito como ejemplo lo que hace la asada de aquí, del barrio donde estamos, Santa Cecilia, Tarrazú, que hace lo suyo para conseguir recursos, obviamente prestados, porque yo no sé, como que los regalado aún siendo para un recurso como estos, como que todavía ya no, en este país no sé. Entonces, hay recursos en condiciones blandas para que las asadas los accesen y puedan adquirir esos terrenos, esas propiedades.
Mire, no nos da el tiempo para hablar de todo ese tema, pero también es importante recalcar que una de las necesidades que hay es que las asadas conozcan bien la legislación. En este caso yo siempre cito la Ley General de Aguas, que es una ley bastante vieja de 1949, para poder actuar en ese sentido. Es decir, hay asadas o hay comunidades que creen que tienen que ser dueños de la finca, del terreno, para poder accesar esa agua, y eso no es así. O sea, el hecho de que se nos está abriendo la posibilidad de adquirir esos terrenos porque estamos en un marco, estamos en un marco de que esos terrenos tienen dueño. Hay una ley que dice cuánto es lo que hay que respetar cuando hay una toma de agua en una naciente que está en uso, porque pueden haber nacientes de agua que no estén en uso, que tengan potencial en el futuro, ¿sí? Y esas son precisamente las que deberíamos estar también cuidando más. De momento hemos entrado como con las que están en uso, porque es como quien dice lo más urgente, máximo las que están más desprotegidas, es lo urgente. Las que están protegidas, aunque el terreno sea de perico los palotes, de ahí están protegidas, ¿no es cierto? Pero aquellas que están amenazadas por cultivos, por ganadería, por una serie de cosas, esas son las más urgentes. Eso también tiene que ver a la hora de priorizar. Y también hay muchísimas fincas con nacientes que son el futuro, que hay que verlas desde ya. Y ya las comunidades las están observando, están viendo, mira, hay una naciente allá, y están lejos, incluso fuera de las comunidades. Esa naciente me puede servir, nos puede servir, ese es el futuro de nosotros. Eso también se puede ir viendo, pero para concretarte, sí, hay un trabajo muy importante de parte de las asadas, es muy sencillo, se pueden acercar, es fácil accesarlo. ¿A qué número pueden llamarlo, don Ronald? Nosotros con mucho gusto los atendemos en el 2546-2525, mi extensión es la 252, y con mucho gusto nos pueden solicitar información. Bueno, ya lo saben, así que si en este momento nos está sintonizando algún representante de alguna de las asadas, puede contactar a don Ronald al número que aparece en pantalla. Don Ronald, otro tema importante ya para ir finalizando es los esfuerzos que ustedes han venido realizando en materia de reforestación precisamente de estas propiedades. Bueno, es que como decíamos al inicio, esto conlleva otra serie de... Al principio dijimos, eso se adquiere, se cerca, se le pone una cerca literalmente hablando, se rotula, que nadie tiene que entrar ahí, que prohibió la caza de aves, que cuidemos el recurso, ese tipo de mensajes. Pero luego nos dimos cuenta que hay propiedades que si no se le ayuda un poquito con la flora que hay allí, ahí se va a quedar. Principalmente en esta zona, que la regeneración es mucho más lenta que la zona de Acosta, la zona de Mora, y es como más trópico húmedo ya, entonces como es más rápido. Incluso a la protección de la megafauna. Exactamente. Entonces, bajo ese marco, también el programa en su reglamento, porque tiene todo un reglamento, permite que movamos árboles, que hablemos del tema de los árboles. Y ya hace más o menos 3 años para acá hemos venido, el primer año creo que fueron 1000 árboles, el segundo 2000, y este año son 8000 árboles. 8000 árboles que estamos colocando, no todos ya caben en esas propiedades porque, como digo, la regeneración natural es lo primero que le apostamos. Siempre seguiré el consejo que decía don Elías Calderón, de que había que primero darle un chancecito a las propiedades porque la regeneración tiene un periodo allí para ver si esa propiedad de verdad se va a regenerar sola. Es muy fácil verlo, pero tienes que dejar pasar por lo menos un año, ¿verdad? Y luego ahora con los árboles le ayudamos. Y el tema de árboles, ni para qué. Yo le decía hace un rato a usted que es un tema importante porque tienen que ver especies, qué tipo de especies, qué tipo de variedades, y algo sumamente importante. Todo el mundo queremos sembrar árboles, todo el mundo dice hay que sembrar árboles. ¿Y quién los hace? Es que no son magia, hay que hacerlos, hay que tener vivero, hay que ver dónde están los viveros, quién los tiene, qué variedades, y eso tiene un costo también. Y cuando nosotros decimos, tenemos 8000 árboles que usted puede llamar y se lleva 5, nos han llamado y nos han dicho mucha gente, que dicho sea de paso ya casi tenemos colocados los 8000 de este año. Pero es también muy importante esa actividad. Bueno, un desafío que nos debe también llamar la atención. Ya para finalizar, don Ronald, su mensaje final. Bueno, el mensaje final en el marco de compartir con todos ustedes el haber recibido este galardón por parte del Banco Popular. El Banco Popular en este galardón separó las empresas que quisieran participar en 3 grupos: bienestar humano,
negocios solidarios y territorios sostenibles. Y le puso categorías, empresas pequeñas que son de menos de 100 trabajadores, empresas grandes de más de 100 trabajadores o colaboradores, como le decimos acá. En el caso nuestro, fuimos clasificados en negocios en bienestar humano y también en territorios sostenibles. Y se nos da el primer lugar del galardón en territorios sostenibles de empresas grandes. Entonces el mensaje es agradecerle, número uno, al Banco Popular, agradecerle a todos los que trabajamos, a todos los asociados en número uno que aportan a través de los excedentes cuando hay, a todos los colaboradores, porque todos tenemos que ver. Y nada, seguir adelante con este programa. Sigamos adelante, que tiene 14 años y tiene que durar 50 más, ¿verdad? Bueno, don Ronald, esperamos volverlo a tener en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son muy buenas noticias. De verdad, felicitarlos y esperamos que sigan cosechando más logros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado una semana más y los esperamos la próxima con más información. Que la pasen muy bien.